Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al nuevo canal de comunicación Avisa al Margen, vinculado precisamente a las conversaciones que tienen que ver con la literatura, con la teoría literaria, con la literatura comparada. Y hoy tenemos la suerte de poder saludar a un excelente poeta, excelente crítico literario y un gran amigo, no solamente del que presenta, sino también de Alfredo Saldaña, la cátedra que soporta precisamente este grupo de investigación y este proyecto de investigaciones literarias. Enrique Villagrasa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Más amigo que otras cosas, pero bueno. Bueno, que es un placer tenerte aquí, además en un día muy especial, ¿no? Para Porque mí también, es, también. es un día que además se celebra prácticamente un cumpleaños de tu actividad poética. Cuéntanos. Sí, mira, tal día como hoy, pero en 1983, se publicaba Arpegios, que es, no sé si lo veis, Se ve perfecto. mi primer libro de poesía para menores de 25 años. Ujú. A ver, yo estaba escribiendo poesía. Y de pronto, pues mi hermana Pilar me dice, oye, ¿y por qué no la coges, la montas en un libro y la envías a un concurso? Y nada, no hice otra cosa más que eso, enviarla a un concurso para menores de 25 años Ujú. y nada, y quedé finalista. Ganó una chica de cuyo nombre no he vuelto a oír más. Pero bueno, fue interesante, fue interesante. No sé, yo creo que estaba en esos momentos de Ujú. duda existencial y fue un desahogo este libro Arpegios. Fue el comienzo de una gran amistad, ¿no? De una relación intensísima con la poesía en todos sus ámbitos, ¿no? A partir de ese momento yo Sí, creo que ha formado parte de tu vida, siendo sí, algo casi fundamental. porque este concurso al que me presenté o lo dirigía o lo llevaba o estaba detrás de él Víctor Pozanco. Víctor Pozanco lo había leído yo en sus antologías. Era un tío que me parecía muy interesante. Y yo creo que de todos los concursos que había me atrevía a presentarme a este. Ujú. Por eso, ¿no? Porque el jurado y el ver que estaba Víctor Pozenco ahí podía tener una mayor sensibilidad hacia un chaval joven que se dedica a escribir poesía sin saber ni cómo ni por qué. Porque mi formación era más filosófica que no literaria, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, a partir de ahí eh, creo que empecé a llevar la sección de cultura en el Diario de Tarragona y a partir de ahí, bueno, monté un suplemento literario y, bueno, y empecé a buscar colaboraciones de todo el mundo, de habla española, no de habla catalana. Ujú. En el diario entonces eh, pasaba de diario español a ser diario de Tarragona y en principio se apostó por la literatura castellana, que no quita que en aquellos momentos también entrase algo de catalán, pero muy poco. Comienza a forjarse un poco alguno de los grandes temas que van a estar en tu literatura, esa presión por el lenguaje o esa necesidad de reflexionar siempre sobre el lenguaje, siempre, muy presente y la palabra. Ujú. Sí, Eh, porque... sí, Ujú. Dime, adelante, dime, adelante, dime. adelante. No, es que yo creo que todo es si lo nombras, nada existe si no lo nombras. Y el lenguaje es el útil, el utensilio, la arma, lo que tú quieras, con lo cual podemos hacer mucho bien o hacer mucho daño. Entonces, y el lenguaje donde mejor se expresa y donde está todo el lenguaje es en un verso. Ujú. Creo firmemente en que el verso puede ser capaz de aglutinar todo aquello que en el mundo está expresado y que ahí lo podemos contemplar, ¿no? En el verso. Y por eso es mi preocupación siempre por la poesía y siempre por el verso, por el poema. Buscar en esas estructuras, desde el soneto hasta cualquier otra Ujú. silva, lo que quieras, eh, encontrar la mejor forma de expresar aquello que tenemos necesidad de expresar. Otro de los grandes temas de tu obra es el paisaje. En un Mm, momento determinado, un paisaje idílico
que es el propio lenguaje también quien lo expresa, ¿no? También has generado esa especie de, no sé, de Parnaso propio, de Arcadia propia, casi sería más propio de Arcadia propia en tu Burbágena natal, ¿no? Y en lo que suponen esos paseos casi permanentes, reales y ficticios en tu memoria, ¿no? Sí, sí, por eso, la poesía es memoria, es mirada, es lenguaje. Entonces, yo que estoy en la diáspora, eh, bien entendido, estoy o comparto o convivo con otra cultura que no es la mía de nacimiento y de formación. eh, el paisaje me acompaña y mis recuerdos son siempre en volver a la infancia. La patria está, Rilke creo que decía que la patria era la infancia, ¿no? Es decir, y todos esos momentos que me hacen reflexionar. Además, era un crío muy inquieto. A los 8 años me había leído ya o leí por primera vez El Quijote. Entonces, la preocupación del lenguaje y del lenguaje castellano, la lengua castellana, la lengua española, es lo que más me ha interesado, ¿no? Es el batirme el cobre con el lenguaje constantemente. Aparte, has desarrollado una importantísima labor de crítico literario que ha sido premiada incluso internacionalmente, con lo mismo, ¿no? Entiendo que con los mismos valores, supongo que construyes la crítica desde el mismo lugar que lees y construyes tu poesía. Sí, es cierto. Además, desde la honestidad y la verdad. Todo lo que hago tiene que estar fundamentado en eso, en la verdad y en la honestidad. Es siempre salir de mi casa, caminar, camino de la fuente, camino de la viña, donde mi padre pasaba buenas tardes, ¿no? Y donde yo a veces me encontraba con él y hablábamos del bien y del mal y del mundo y cómo estaba todo. En todo eso y es mi poesía. Y además, en la crítica, es servir de puente entre el autor y el lector. Lo único que hago es leer desde mi punto de vista al poeta y explicarlo para el lector, para que el lector se acerque y busque ese libro. Yo entiendo que es muy difícil en un mundo en el que, pues bueno, estamos tan contaminados por tantas cosas, ¿no? Estamos tan contaminados por elementos muy tóxicos, incluso un lenguaje con una violencia de baja intensidad quizá muy marcada, ¿no? Que casi estoy parafraseando a Antonio Méndez Rubio, ¿no? En esa Ujú. idea de que hay algo que por ahí está haciendo el mundo muy poco poético. ¿Es una posición de resistencia o de margen la que tú defiendes? A ver, creo que defiendo el que todo es válido, pero tenemos que tener muy claro que detrás de nosotros hay una cultura, ya desde los griegos, desde Homero tuvo la culpa, los árabes, etcétera, etcétera, que nos traen toda la cultura, y que la poesía está ahí, la tradición está ahí, pero primero conozcamos la tradición y después hagamos los experimentos que queramos. Y si muchas veces con gaseosa y en casa. Pero lo que tenemos que hacer siempre es no creernos todo, ponernos siempre en guardia y tal vez escribir en el margen y desde el margen sea la mejor postura para que no nos dejemos contaminar o al menos tengamos siempre un rigor o una protección de cara a esos mensajes. Tenemos tanta información, el mercado nos está mandando tanta información que no podemos atender a todo. Y también Ser- lo digo ahí como periodista, es decir, no podemos, y sobre todo hay que contrastar las fuentes, hay que contrastar las informaciones que nos llegan. Entonces, la poesía, que es el único sitio que ya nos queda donde podamos ejercer nuestra libertad, tenemos que cuidarla y mimarla mucho. Y yo creo que en estos momentos, tal como está la situación, mejor escribir desde sus márgenes que dentro del mercado. Con la publicación de Arpegios y Mudanzas, una antología que te publicaron hace muy poquito en coedición Libros del Gato Negro y el Instituto de Estudios Turolenses, de alguna manera se recoge la esencia de lo que es tu poética, ¿no? ¿En qué estás pensando, en qué estás trabajando a partir de ahora? Buena pregunta, porque uno siempre está dándole vueltas a cosas. En estos momentos tengo que no, que no están acabados, es tres poemarios en los que estoy escribiendo a la vez. Uno es otro es Cavilaciones y otro es Cementerio de Burbaguena.
son tres temas que me trastocan y como son latigazos cerebrales que me hacen siempre preguntarme el porqué de todas las cosas, ¿no? En la postura filosófica, porque la poesía tiene que ser poesía y pensamiento. Si no es vacío y no nos conduce a nada. Para eso están las estampas literarias o los cuentos o la televisión, ¿no? Es decir, tenemos que arriesgar y arriesgar en el lenguaje, arriesgar en los temas, que sean verdaderos latigazos cerebrales, que nos conmuevan, que nos lleven a plantearnos un sinfín de cosas, desde qué hacemos aquí y por qué no nos salimos de la comodidad y vamos al margen, y desde el margen empezamos a disparar. En estas cavilaciones va por ahí. Y el cementerio de Urbáguena es porque uno ya tiene una edad y de joven paseaba por el cementerio, de monaguillo paseaba por el cementerio de Urbáguena, y ahora a la vejez también vamos a seguir paseando por el cementerio de Urbáguena. Bueno, pues Enrique, ha sido un auténtico placer tenerte en estas conversaciones al margen, de Avis al Margen, precisamente este laboratorio de investigaciones literarias. Nos vamos a encontrar en 1000 actividades, nos vamos a encontrar en 1000 recitales y nos vamos a encontrar siempre en la poesía, y simplemente pues te dejo los últimos, si quieres, 10-15 segundos para que lances tú el mensaje que consideres oportuno. Nos encontraremos en la esquina del verso y siempre si hemos leído, y hay que leer cada día más y cada día más. Eso es todo.